Las obras de la línea 7 del Metro de Santiago presentan ya un 40% de avance y se proyecta que sus operaciones comiencen a fines del año 2028. Son aproximadamente 10 de los 26 kilómetros que van a unir la comuna de Vitacura con la de Renca en solo 37 minutos, porque ya están construidos, creando un recorrido paralelo a la línea 1 que va a beneficiar alrededor de 1,5 millones de personas. Vamos a hablar de estos avances, para eso estamos en el estudio con Jimena Schultz, gerente de División de Proyectos de Metro de Santiago. Un placer, Jimena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme acá. Lo comentaba fuera de cámara con el gerente de Metro. Siempre yo le pregunto, bueno, y el cronograma, la línea 7, las líneas que vienen, sigue, con la más que dificultad, con lo complejo, digamos, que es generar estas nuevas arterias para la vía subterránea de la capital. Más del 40% de avance, esto nos muestra de que el cronograma sigue y al 2028, si todo sale bien, tenemos la línea 7 ya operativa, ¿no? Eso es correcto. Nosotros hoy día estamos avanzando en la línea 7 en distintos frentes de trabajo. Tuvimos dificultades, como ya se sabe, con el primer tramo, pero nosotros seguimos avanzando fuertemente y firmemente con el resto de los tramos. Llevamos más de 16 kilómetros de línea construidos y en el tramo donde estuvimos ayer, ¿cierto?, con autoridades en Parque Araucano, tenemos más de 5 kilómetros ya conectados. Una gran parte de esos kilómetros ya están con radier, a la espera de que el contratista de vías comience con la instalación de los rieles que ya están acopiados abajo en el túnel. Y por lo tanto vamos avanzando en los distintos frentes de muy buena manera en general, ¿ya? La fecha de finales del 2028 es una fecha desafiante, pero todavía vamos con toda la energía para llegar a esa fecha de inauguración. ¿Qué significa la línea 7? Quiero ponerlo también en el contexto de lo que va a implicar para no solamente los usuarios de Metro, sino tampoco solamente los santiaguinos y santiaguinas, quienes están en la capital y optan por el servicio que entrega Metro. Mira, esta línea es una línea que tiene 26 kilómetros, tiene 19 estaciones y conecta las comunas de Renca y Vitacura a través de 8 comunas. 3 de las cuales van a tener metro por primera vez, que son Renca, Cerro Navia y Vitacura. Eso es bien notable, ¿eh? Y cuando se dio, de hecho yo recuerdo el anuncio de la construcción de la línea 7 y las comunas que iban a tener metro y que habían pedido por tanto tiempo, muchísima alegría en los vecinos, para qué decir los alcaldes o alcaldesas, obviamente. Claro, muchísima alegría porque estamos hablando de más de 1.600.000 personas que se van a ver directamente beneficiadas con la línea 7, con un beneficio en los tiempos de traslado muy significativos. Hoy día lo que nosotros estimamos es que entre las estaciones terminales el viaje va a durar 37 minutos, que es una reducción del tiempo de viaje de la mitad. O sea, estaba hablando desde Vitacura hasta Renca 37 minutos. 37 minutos. Y además no solamente se va a ver beneficiada a las personas, 1.600.000 habitantes que viven cerca de la línea 7 y que se van a ver directamente beneficiadas con la línea, sino que en general todos los usuarios del metro se van a ver beneficiados porque al incorporar esta línea nueva, que es paralela de la línea 1, que además tiene estaciones de combinación con la línea 1, con tramos mucho más rápidos, por ejemplo, entre Baqueano y Pedro de Valdivia va a ser solamente una interestación, va a ser una conexión mucho más rápida y eso va a hacer que la gente también prefiera la línea 7 y se va a descargar y descongestionar la línea 1. Se descongestiona la línea 1. Exacto, se descongestiona significativamente la línea 1. Nosotros calculamos que hasta en un 20% se disminuye la congestión de la línea 1. Y también crea más alternativas de viaje. Y perdóname, Jimena, porque va a ser bien interesante, queda todavía, evidentemente estamos todavía con las obras, pero en el minuto de 2028 y probablemente en la conversación que tengamos con ustedes de Metro antes, a puertas de la inauguración, muchos usuarios que van a cambiar su viaje. El viaje que hacían a través de la línea 1, las distintas conexiones con lo que es la línea 7. Exacto, van a cambiar esos viajes. Ya no van a pasar por la línea 1, eventualmente. Puede ser, y también va a ser una red más resiliente, porque va a tener más alternativas ante también posibles problemas que tengamos en alguna parte, va a haber alternativas de viaje, más alternativas de viaje, y eso se va a complementar con nuestros otros proyectos, que nosotros no solamente estamos trabajando en la línea 7, estamos trabajando en la extensión de la línea 6 al oriente y al poniente, estamos trabajando en la línea 9, estamos trabajando en la línea 8 y también estamos partiendo los trabajos ya de estudios previos en lo que es la línea A, que es la conexión al aeropuerto. Así que la cartera de proyectos de expansión es bastante ambiciosa. Y sigue el cronograma, y eso es interesante también relevarlo, porque estamos hablando de trabajos que son en la profundidad, que no se hacen de un día para otro, hay estudios de impacto ambiental, hay eventualmente también conversación con lo que son las comunidades donde se van instalando los piques o donde van a estar las estaciones, ¿no? Correcto, son proyectos muy largos que requieren muchas coordinaciones con distintas entidades y muchos permisos y ir avanzando.
Y a pesar de los problemas que hemos tenido, nosotros vemos que todavía podemos enmarcarnos dentro del 2028 con planes de mitigación que vamos a tener que hacer para poder recuperar ciertos atrasos que se produjeron en el tramo 1. Lo interesante es que, lo que nos han comentado también, las nuevas líneas, y ya se está implementando, también van a tener una nueva tecnología, y que va a ir permeando al resto de las líneas para en algún minuto llegar, por ejemplo, a la troncal, podríamos decir, que es la línea 1. Estamos pensando en los trenes, también en lo que tiene que ver dentro de la estación, el ecosistema sobre superficie de la estación de metro. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, mira, dentro de nuestra cartera de proyectos, que estamos hablando de más de 9.000 millones de dólares que estamos invirtiendo hoy día en proyectos, está lo que se llama la modernización de la red, ¿ya? Porque efectivamente nuestras líneas C y 3, que tienen un estándar tecnológico evidentemente más avanzado, sí, claro, que el resto de la línea, y que tienen un confort distinto también, es el estándar que nosotros vamos teniendo y por supuesto mejorando, pero muy similar a lo que va a tener la línea 7, la 8, la 9. Y nosotros no queremos que nuestras líneas convencionales más antiguas se queden atrás. Entonces, esa diferencia, digamos, lo que puede ser el servicio a través de distintos elementos, como por ejemplo la experiencia que se vive dentro de la estación, por ejemplo. Exacto, o sea, este plan de modernización no solamente se hace cargo de la obsolescencia tecnológica que puedan tener las líneas, sino que también, como bien dices tú, de llevar el estándar de servicio que tienen las líneas nuevas a las líneas convencionales. Entonces estamos hablando de estaciones con mejor iluminación, que se note la diferencia en términos de confort, pero también estamos trabajando hoy día, por ejemplo, en el recambio de los clásicos torniquetes por estas puertas bidireccionales, que ya se puede ver en algunas estaciones, ese cambio ya está ocurriendo. Estamos trabajando en el gran proyecto de las puertas de andén de línea 1, que se pueden ver ya las puertas instaladas en San Pablo, donde ya esta semana comenzamos con lo que son las pruebas para prontamente poner en servicio. De hecho, tuvimos la conversación con usted en diciembre, me acuerdo bien, en diciembre hablábamos justamente de la instalación, ese fue un hito importante. ¿Ya se dieron las pruebas? ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros, esta es el primer andén, ¿cierto?, el que estamos trabajando hoy día, que es San Pablo, que fue un andén donde nosotros pudimos empezar a entender y ver cómo funcionaba esta instalación, sí, así que tuvimos muchas cosas en las que fuimos aprendiendo y que vamos a poder replicar en el resto de las estaciones. Lo comentábamos con el gerente general en su minuto de metro, es muy distinto crear una nueva línea o nuevas estaciones ya con esta barrera o estas puertas instaladas, a instalar en anteriores estaciones lo que es justamente esto. Por supuesto, o sea, imagínate de cero, digamos. Claro, o sea, acá la idea es no interrumpir la operación y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en que en todos los andenes vamos a trabajar exclusivamente de noche, en los espacios donde podemos efectivamente operar sin interrumpir, o sea, trabajar sin interrumpir la operación, y además hay que considerar aquí que no es solamente instalar la puerta, hay muchas cosas sucediendo en simultáneo. Tenemos que reforzar el andén para recibir la puerta, entonces hay un trabajo civil importante, hay que adecuar salas, hay que hacer trabajos en sistema eléctrico, hay que hacer trabajo con los trenes, con el mismo sistema con el que conversan los trenes, claro. Entonces hay hartas cosas que hay que realizar en paralelo. Y la verdad es que la experiencia de San Pablo de línea 1 nos ha ayudado mucho a entender cómo es la complejidad de este proyecto, y esta semana comenzamos con las pruebas de manera muy exitosa, ¿no? Las comenzamos recién, vamos a estar viendo cómo avanzan las pruebas para poder poner pronto en servicio este andén y continuar con los otros, que ya se está trabajando los otros en paralelo, por supuesto. Déjame volver a la línea 7, ¿no? Con este 40% de avance y lo que es considerar Vitacura-Renca 37 minutos. Y todas las combinaciones también que se van sumando en términos de ir ampliando el servicio de metro dentro de una ciudad como es Santiago. En ese sentido, siempre se ha hablado de metro como una experiencia democratizadora. O sea, aquí tenemos Vitacura y Renca, entendiendo las diferencias y la posibilidad de moverse de un lado a otro. Es también parte de lo que tiene que ver desde lo que los proyectos de inversión o la carpeta de inversiones, el sentido que tiene Metro de Santiago. Por supuesto, o sea, yo creo que es difícil quizás manifestar el orgullo que sentimos como metrinos, todos los que estamos adentro, que realmente nos anclamos tanto a nuestro propósito de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, y lo vivimos en carne propia cuando inauguramos las líneas y vemos la felicidad de la gente cuando se ve beneficiada directamente en su calidad de vida, porque les disminuimos significativamente los tiempos de viaje. Y además, como dices tú, es equidad territorial. Llegamos con los mejores estándares hoy día, con las mejores estaciones, con la última tecnología a
por igual a las distintas comunas. Entonces, imagínate que la línea 7, como bien dices tú, Renca, Cerro Navia, Vitacura, se integran. Con la línea 9 se va a integrar la comuna de La Pintana. Claro. Entonces, y empezamos a tener, como bien decías tú también, más combinaciones. Por primera vez con la línea 7 vamos a tener 2 combinaciones triples. Con la línea 9 vamos a tener una combinación cuádruple en Calicanto. Entonces, vamos a empezar a tener mayores conexiones entre la ciudad, disminuir los tiempos de viaje, mejorar la calidad de vida, más equidad territorial, y para nosotros en realidad como metrinos, los que trabajamos en metro, es un orgullo trabajar en eso y poder contribuir. Voy a adelantar mucho, pero yo lo decía, también cambia la experiencia, cambia los tiempos de traslado, pero cambian los traslados. Y ha ido también, esto tiene que ir de la mano con lo que va a ser en su minuto la información. La aplicación también de tecnología a través de dispositivos móviles, por ejemplo. Metro te permite de alguna manera decir, yo otras aplicaciones, yo quiero ir de tal punto a tal punto que me conviene, ahí va a estar. O sea, entendiendo que, por ejemplo, la experiencia a nivel internacional, Nueva York, por ejemplo, Londres, que son arterias, un cuerpo completo, pero enorme, digamos, subterráneo, siempre se ha dicho que Metro, y se destaca mucho, está muy limpio, a diferencia de otras, y que también es fácil de entender. ¿Cómo también se logra eso cuando vamos sumando la línea 7, la 9, la extensión de otra? Mira, nosotros siempre estamos revisando sobre nuestros mismos proyectos que están en ejecución las mejoras tecnológicas de información a pasajeros, qué es lo que más conviene. Estamos siempre en eso, hoy día estamos trabajando fuertemente justamente en eso para la línea 7, para que cuando nosotros lleguemos a inaugurar podamos tener un servicio ad hoc a esa época también. Y sí, es una cosa que nos pasa, que proyectos como este, el de la línea 7, que se anuncian, ¿cierto?, mucho antes, pueden pasar 10, 11 años a que uno inaugure un proyecto así, y uno tiene que estar constantemente revisando los cambios, porque puede que lo que tú definiste al principio no sea lo más tecnológicamente adecuado en ese momento. Entonces, claro, porque la tecnología va bastante más rápido que uno. Van cambiando mucho y muy rápido, entonces sí, estamos siempre revisando eso, y efectivamente es algo que nos preocupa. Estaba hablando de los puntos, pero también los trenes. Vamos a necesitar más trenes, evidentemente, con una línea nueva, con extensiones de otras líneas. ¿Con qué elementos nos va a ir sorprendiendo en el paso de los años los propios trenes? Y pregunto también, Jimena, por un tema que ha sido tan comentado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, especialmente en la línea 1, en las horas punta, cuando el apretuje, lo dijo un buen chileno, genera también un problema en la experiencia. Claro, dice, bueno, no queda otra, digamos, cuando estoy a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde un día lunes. ¿Cómo se va a ir viendo eso? Elemento importante, descongestionar la línea 1 a través de la línea 7 es un punto, ¿no? Exacto. ¿Qué más te va a hacer desde dentro de los trenes? Mira, los trenes de la línea 7 en particular, que ya mostramos el primero, ¿cierto?, que salió también hace muy poco, porque tuvimos ya el hito de la fabricación del primer tren cumplido. Estamos fabricando el resto de los trenes, son 37 trenes los que van a llegar. Son trenes nuevos. Trenes nuevos. Fabricados especialmente para la línea 7, y son muy similares a los que son los trenes de la línea 6 y 3, con algunas mejoras que se van obteniendo con los tiempos. Mejoramos las pantallas informativas, tienen puertos USB, entonces vamos avanzando también, como te decía, con la tecnología, pero son trenes de última tecnología y realmente con un confort, con cámaras de seguridad, con aire acondicionado, sin conductor, como lo mismo que la línea 6 y 3 en ese sentido, pero otro estándar al final. ¿Cómo se van garantizando también y mejorando en términos de los tiempos en que va llegando los trenes? También es un tema que va a depender de la hora, evidentemente, distinto a las 4 de la tarde, insisto, que a las 6 de la tarde un día lunes. Pero ¿eso es con más trenes o con otros elementos como, por ejemplo, la tecnología o la misma máquina, no sé? En términos de oferta, dices tú, de servicio para la... Del servicio, claro, de que uno llegue y ojalá llegue y justo aparezca el tren. Tuvo la suerte. De la periodicidad. En la línea 1 hoy día tenemos la frecuencia, perdón, es que me faltaba el concepto, perdón, sí, la frecuencia. En la línea 1 uno puede ver que uno llega al andén y en las horas puntas, ¿cierto? Si se va un tren, viene el otro al tiro. O sea, el intervalo que tenemos entre los trenes es muy pequeño. Y eso se debe a que la demanda que tiene la línea 1 es muy grande y por lo tanto tenemos más trenes. La dificultad es que el intervalo es pequeño, pero claro, uno tiene que esperar hasta poder en algún minuto poder entrar en hora punta. ¿Eso va a cambiar también con la
la línea 7 en 2028 en adelante cuando descongestione la 1. Efectivamente, la línea 7 nos va a ayudar significativamente a la línea 1 para que tengamos un mejor servicio en la línea 1 también, teniendo la línea 7 un servicio que es más rápido entre estaciones porque son estaciones que tienen menos interestaciones de por medio también. Eso hace que el tren avance mucho más rápido y tengamos esa alternativa de viaje. Entonces nuestra apuesta justamente es tener esta red más grande con estos proyectos nuevos, la 8, la 9, la extensión de la línea 6, Oriente, Poniente, la 7, tengamos más alternativas de Trabajo viaje. que se dan en paralelo, Estamos hablando de las 7 por el hito de esta semana, digamos, pero tú lo comentabas muy bien, Jimena, se dan en paralelo con miras también al cronograma que se ha propuesto Metro Santiago. Efectivamente, estamos trabajando en paralelo. Nosotros ya empezamos las obras de la línea 9, estamos avanzando en varios piques que son estos hoyos, ¿cierto?, en la tierra que nosotros vamos excavando para llegar a los túneles y ya estamos trabajando e iniciando varios de esos piques y frentes de trabajo que van a dar lugar a la primera fase de la línea 9. Estamos trabajando en la extensión de la línea 6 Oriente y Poniente, construyendo túneles ya, van también en paralelo con la construcción de la línea 7. Así que todos los trabajos en paralelo en general. Todo andando. Jimena, agradecerte nuevamente que nos acompañe y seguimos muy atentos a las novedades de Metro. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.